grabar, después les comparto el link para que también lo tengan. A ver si hay alguno más para entrar. No. Hola, una consulta. Sí. Yo soy de viernes. ¿La clase del viernes pasado sería esta? ¿O Claro, necesito que nosotros me... la clase que era del viernes la di el lunes, empezamos el lunes, y la que falta se las voy a enviar grabadas, ¿sí? Porque no vamos a llegar a darla. Dale, gracias. Hola, se las voy a enviar a todos igual para que puedan verla todos, no hay problema con eso. Vamos a ver un poquito. Entonces, ahí están viendo ustedes la presentación. Sí, se ve solo la Y, parte que dice trasplantes desde una perspectiva bioética. o sea, ahí está pasando, los que ya tuvieron la clase me dicen si se ve bien y esto es lo que habíamos charlado la vez anterior. Sí, o sea, ¿Pasa? se ve la primera diapositiva. Si las estás Ah, pasando, no se no ha ve. avanzado. Sí, las estoy pasando. Ok, bueno, vamos a ir un poquito Ahí más. sí se ve que pasaste una. Claro, pero no les está figurando. A ver, voy a empezar de nuevo porque evidentemente hay algo que no estoy haciendo bien. Pongo presentar una ventana y el PowerPoint. A ver si ahí podemos verlo. Bueno. Ahí se ve, profe, se ve la diapo de estado vegetativo. Bueno, ahora yo voy a ver, me voy a pasar a mi PowerPoint y necesito que ustedes chequen y me digan dónde nos habíamos quedado. Nosotros con este tema ya habíamos pasado, habían chequeado la cantidad de pacientes y llego a esta que es la de inicio del proceso de donación. ¿Esa la están viendo ahora? Sí. Bueno, ahí la ven en pantalla completa, ¿no? No. Ok, entonces ahí, bueno, me falta eso. La voy a agrandar desde acá y paso así, porque si Tenés no... que poner compartir la pantalla y no compartir una pestaña A ver, para que se vea todo. compartir toda la pantalla. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Y están viendo la que es inicio del proceso y el gráfico que habíamos visto de inicio del proceso, certificación, ¿eso es que están viendo? Sí. Sí, ahora sí. Ok, bueno, entonces habíamos charlado de que este sistema del INCUCAI, que es el Sintra, ahí estoy avanzando, pasé a una donde hay un montón de computadoras. Sí se ve.
Perfecto. Ese- Bueno, este sistema del Sintra era el que aseguraba que desde la información que llega al INCUCAI se puedan, digamos, informar a cada centro donde está habilitado, que esté habilitado, además que tenga la información de qué tipo de paciente y donante se requiere en ese momento. Es un sistema que, como les comenté, es interno. Yo no tengo posibilidad de ingresar ningún otro profesional que no esté dentro del INCUCAI. Acá les muestro en esta diapo la página del INCUCAI que habíamos hecho para los chicos del viernes. Lo que habíamos hecho es un ejercicio en donde ustedes lo pueden hacer incluso ahora con el celular, entran en la página del INCUCAI y les va a mostrar en vivo cuántas personas están esperando un órgano y cuántas donaciones se han hecho durante todo el año, e incluso por región les va a decir cuántas personas están en espera, ¿sí?, de un trasplante. Estos datos no son los actuales, son previos, de hace unos meses, pero bueno, un poco para que ustedes vean cuántas personas necesitan un trasplante, cuántos trasplantes se realizan en el momento ese durante el último año y cuántas personas donaron órganos en ese momento, ¿sí? Entonces, esa información lo que hace es que el sistema sea visible y sea transparente, que eso es algo importantísimo para este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, recuerden que todo esto tiene un protocolo que se los había dejado al inicio, que es un protocolo de evaluación de muerte encefálica que hace el INCUCAI, y todos los protocolos lo que evalúan es justamente los criterios. Para eso hay muchas, digamos, evaluaciones previas, sobre todo la escala de Glasgow, que ustedes seguramente conocen de otras materias, ¿no?, en donde ya se hacen valoraciones sobre todo neurológicas. Tengan en cuenta que esta escala, dato clínico, que lo van a ver en otras materias, siempre está basada en traumatismo de cráneo encefálico, ¿sí? Pero bueno, se utiliza muchísimo en neurología, en terapia intensiva, además de la escala de Glasgow, se utilizan otras que son un poco más específicas para valoración del estado neurológico. Bueno, por supuesto es un programa que, digamos, en cada momento se está mejorando y hay un montón de estrategias de mejora. Es una evaluación y requiere capacitación continua, ¿sí? Por eso hay muchos programas que están involucrados con lo que es donación y procuración de trasplante, evaluación de los pacientes críticos. Bueno, acá tienen un poco, este es un modelo de certificado del fallecimiento, que es un protocolo nacional para la determinación del cese irreversible de funciones encefálicas. Este certificado es el que les comentaba, que debe firmar el neurólogo y el terapista, el intensivista, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importantísimo que acá lo que se va a dejar asentado es justamente que el paciente que cumple con criterios de muerte encefálica. Un minuto porque veo que me parece que están intentando ingresar. Vamos a aprovechar. Mentira a todos. Ahí está. Muy bien, ahí volví de nuevo al PowerPoint, ¿sí? Bueno, acá esto creo que nos habíamos quedado acá en la clase, que yo les había dicho un poco, bueno, dentro de esta ley nacional hay principios, dentro de los principios, y el artículo 3 menciona principios que básicamente son principios de ética, y los hemos repasado algunos, y tienen que ver con cuestiones de bioética y prácticamente todo el primer capítulo de la materia, ¿no? Respeto por la dignidad humana en todas las dimensiones, respeto por autonomía de la voluntad como un fundamento ético, legal de toda intervención médica, que sea solidario el sistema, que tenga una justicia distributiva cuando hay un órgano en la asignación de estos órganos, tejidos y células, que sea equitativo, ¿no? El sistema sea equitativo con toda la población, ¿no? Que sea accesible, les menciona la ley. Esto también, extra patrimonialidad del cuerpo, los órganos, los tejidos y las células, una vez que pasan que cumplen los criterios de muerte encefálica, bueno, es pasible que se puedan utilizar, ¿no?, estos órganos.
La atención integral del paciente trasplantado, esto que también charlamos en la última clase. Bueno, después de esto viene toda la atención de los pacientes trasplantados que requieren muchos cuidados, seguimientos, que sea accesible para ese paciente, que pueda tener, digamos, accesibilidad a un cuidado en el sistema de salud. La observancia de los principios éticos en el desarrollo y promoción de toda la actividad de investigación. En esto estamos a nivel INCUCAI y a nivel país. Esto sí es un punto que por ahí, digamos, no está tan desarrollado, porque investigación en trasplante no es algo que se desarrolle con tanta, digamos, facilidad, ¿no? Se imaginan que esto es un punto muy difícil. Y después este punto importante yo se los dejé entre las preguntas que les envié para repasar de la materia, la autosuficiencia, ¿no? Esto es uno de los puntos más importantes que tiene el INCUCAI, entendida como un desarrollo de políticas y estrategias que permiten maximizar la disponibilidad de órganos, células y tejidos, a fin de garantizar la disminución progresiva en la lista de espera, ¿no? Si un paciente pasa durante mucho tiempo en lista de espera, va a hacer que su mayor deterioro clínico. Lógicamente, la enfermedad va avanzando y la posibilidad de trasplante, si llega en una etapa tardía de la enfermedad, ya es más difícil que tenga buena evolución y que se pueda realizar, ¿no? Entonces esto hace que justamente la posibilidad y la disponibilidad de los órganos sea importante. Y luego la voluntariedad, altruismo y gratuidad de la donación, que estos se acuerdan que eran por los principios muy importantes que están mencionadas desde el inicio en el tema de trasplantes. Después tenemos acá el artículo 4, derechos de donantes, receptores de órganos, tejidos y células, derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad, a la integridad, ¿sí? A la información, por supuesto, tienen que estar bien informados acerca del trasplante. Hay pacientes que van a decir, no, yo prefiero continuar con diálisis y no quiero trasplantarme. Bueno, tienen que estar informados acerca de esto. Al trato equitativo e igualitario y a la cobertura integral del tratamiento y seguimiento posterior. También derecho prioritario por vía, esto se ve que lo charlamos un poco en clase, ¿no? Todas las largas distancias que tenemos en nuestro país, hace que en la legislación se haya tenido, y la verdad me parece muy bueno, se haya tenido en cuenta esto, porque pueden pasar varias horas hasta que se hace la ablación y se realiza el trasplante, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Que tengan una prioridad en cuanto al viaje por vía aérea o terrestre. Se imaginan que es por vía aérea, sería lo ideal, ¿no? Junto con un acompañante, menciona la ley. También la obligación, esto es para nosotros, para cualquier persona que esté trabajando en el ámbito de la salud, ¿no? Este artículo nos dice, bueno, que para mí esto también a veces pasa medio desapercibido, pero es obligación de notificar. Entonces nos dice, los profesionales médicos que realicen tratamientos de diálisis o que indiquen a un paciente la realización del trasplante deben registrar todo esto en el INCUCAI. Eso es importantísimo. También tienen otro capítulo de información médica de donantes y receptores, acerca de toda la información que se le debe dar, cuál es el procedimiento, los riesgos esperados, molestias, saber qué puede funcionar bien, qué puede funcionar mal. Por supuesto hay un consentimiento informado en todo esto, ¿no? Del trasplante vivo. También requiere, como habíamos charlado, consentimientos por parte de los pacientes, y esto tiene que ser todo un proceso donde se va informando los riesgos a cada uno de ellos, ¿no? Bien, por acá también mencionan los actos de disposición de órganos, tejidos y células provenientes de personas. Acá también tienen algunas limitaciones. Fíjense en qué importante la edad también acá. Solo está permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de 18 años, quien puede autorizar únicamente en caso de que el receptor sea un pariente consanguíneo o por adopción, hasta el 4º grado o cónyuge, o una persona quien mantiene una unión convivencial conforme a la normativa legal. Entonces, bueno, son pequeños datos, ¿no? Que, bueno, siempre es como la regla general de quiénes pueden donar, quiénes pueden recibir, y después están las excepciones, las cuestiones más, digamos, específicas. Sobre todo tengamos en cuenta esto con el tema de la edad.
Bueno, por supuesto, todos los antecedentes médicos ahí van a jugar a favor o en contra de si el paciente puede comprender o no. Eso que decíamos, la racionalidad del acto, ¿no? Acá también está presente. Después tenían un artículo sobre la donación cruzada, esto que habíamos charlado, ¿no? En el supuesto de que una pareja del donante o receptor no reúna las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo un trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con otra pareja. Este es el caso que charlábamos del periodista, en idénticas condiciones, o sea, la otra pareja tiene que también tener necesidad de realizar un trasplante y no ser compatibles. El donante y el receptor de cada una de estas deben estar relacionados entre sí conforme los vínculos enunciados en el artículo previo. O sea, que deben demostrar esto que decíamos, no cualquiera puede ser donante vivo y para donación cruzada, sino que debe haber una demostración de vínculos dentro de esa pareja, ¿no? Y después tienen las donaciones de células progenitoras. En supuesto de implantación de estas células, cualquier persona capaz mayor de 18 años puede disponer de un donante sin las limitaciones de parentesco establecidas en este artículo. Los menores de 18 años, previa autorización del representante legal, pueden ser donantes solo cuando los vincule un parentesco con la persona que los recibiría. También tiene un otro capítulo de actos, disposición de órganos, tejidos a los fines de la donación. Acá los requisitos, ¿no? La manifestación de querer realizarlo. Una persona capaz, mayor de 18 años, que expresa manifestar la voluntad negativa o afirmativa a la donación de órganos y tejidos del propio cuerpo. O sea, tiene que poder manifestar que quiere donarlos. Es importantísimo, ¿no? Que pueda, digamos, decir, sí, quiero ser donante. Restringir de un modo específico la voluntad afirmativa de donación de determinados órganos y tejidos, o sea, cuáles sí y cuáles no. Esto también, no es que puede ser que diga yo, este tipo de órganos no quiero, o este tejido no quiero donar. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a algunos de los fines previstos de esta ley. Bueno, y acá abajo esto, ¿no? De no encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o no encontrarse la finalidad de la misma, se entienden que se utilizan todos los órganos y tejidos. Y luego el artículo 33 tiene requisitos para la obtención de órganos y tejidos del donante fallecido. La ablación puede realizarse sobre toda persona mayor capaz de 18 años que no haya dejado constancia expresa de la oposición a que después de su muerte se realice la extracción de órganos y tejidos. Este es el artículo importantísimo, ¿no? Que fue justamente una de las cosas que se debatió tanto. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante y de acuerdo con los previos artículos 31 y 32, les dice el profesional debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación, que sería chequear si está manifestado en en el INCUCAI. Los menores. En el caso de fallecimiento de menores de 18 años, la autorización para la obtención de los órganos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente o el representante legal del menor, ¿sí? La posibilidad, digamos, si alguno de los dos se opone a la posibilidad, se elimina la posibilidad de que, o sea, si alguno está en contra de la donación, alguno de los padres, no se puede realizar. ¿Sí? Y en ausencia de las personas que se mencionan acá, se da intervención al Ministerio Pupilar. ¿Sí? Pero bueno, eso ya charlamos un poco en la clase, que era un poco más difícil de que se llegue a realizar. Bueno, en el caso de muerte violenta, la verdad que son más difíciles de poder realizar las donaciones, porque acá un poco entra en juego cuál fue la causal de la muerte y es mucho más dificultoso que se pueda realizar. Así que lo vamos a obviar este punto. Acá un poco el certificado, ya lo charlamos, este es el certificado de fallecimiento. Les menciona que la persona puede certificar el cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas, y los dos se reconocen con un examen clínico que habíamos charlado, que llevaba varios pasos,
y lo deben firmar 2 médicos, ¿sí? Por lo menos un neurólogo o un neurocirujano y siempre el médico que está a cargo, que puede ser un terapista o el intensivista que está en la ablación. Ninguno de ellos deben ser el integrante del equipo que realice, ¿sí? Esto. ¿Por qué? Porque, bueno, se facilitaría un poco que ese mismo médico que hace la ablación no firme el certificado de defunción, ¿eh? Bien, por acá de las prohibiciones, en otro artículo, hay enumeradas cuando no se haya cumplimiento de los requisitos y previsiones de la ley, obviamente porque se están llevando en contra, cuando se pretenda practicar sobre un cadáver de una mujer en edad gestacional sin que se hubiese verificado la inexistencia del embarazo en curso, cuando el profesional interviniente sea quien haya atendido y tratado al fallecido en la última enfermedad, o sean quienes diagnosticasen la muerte, y cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo y gratuidad que llevan la legislación. Quedan prohibidos toda contraprestación u otro beneficio por la donación de órganos, tejidos y células, o intermediación con fines de lucro y la realización de cualquier actividad vinculada con el trasplante, ¿no? Acá tiene un poco, en la misma página tienen la distribución de los órganos, cuáles son los criterios, ¿no? Cómo se van a distribuir, según los criterios médicos, criterios bioéticos. Esto lo agregué porque, bueno, la bioética acá deja bastante claro cuáles son los principios, cuáles son los criterios desde el punto de vista de la bioética para poder distribuir los tejidos y los órganos, y que en nuestro país, y de nuevo reitero, la regionalidad, porque bueno, será muy importante tener en cuenta eso para la distribución. Hay una inscripción en lista de espera que acá les explica bien cómo es la etapa de cada una de ellas para inscribir a las personas en lista de espera, cuándo realmente queda efectivamente inscripta esa persona. Fíjense que son varias etapas, ¿sí? Y no es solamente llenar un formulario con los datos, sino que tiene que tener una evaluación pretrasplante, estudios pretrasplante, evaluaciones, estudios inmunológicos y, por supuesto, todas las autorizaciones. Esto es lo que ustedes habían visto dentro de la página del INCUCAI, todas las listas de espera de órganos, cuál es la provincia y cuáles son los órganos y trasplantes que están esperándose en ese momento. Bueno, y hasta acá habíamos llegado con este tema, ¿sí? Les queda este trabajito para revisar, investigar los aspectos éticos, cuáles son los principios que enuncia la ley de trasplante. Estas son preguntas que están dentro de las de repaso también. Investigar cuál es la importancia del principio de autosuficiencia, cuáles son los derechos de los donantes y receptores, ¿sí? Fíjense en que hay artículos específicos para estas preguntas. El artículo 36 sobre el certificado de fallecimiento. ¿Cuáles son los aspectos éticos más importantes del artículo 37? Básicamente es que les enuncia un poco quiénes van a poder donar y cómo definen un senotrasplante. Sobre esto yo les repartí unos casos, unas notas periodísticas, y uno de los grupos había charlado un poco acerca de qué era un senotrasplante y una experiencia que se estaba llevando a cabo con un paciente. Y cuál es el riesgo y el beneficio del senotrasplante. Bueno, hasta ahí, digamos, la parte de trasplantes. ¿Qué dejo esto? Si quieren hacer alguna acotación o algún comentario, voy a chequear si hay alguna pregunta. No hace falta que dejen el presente en el chat ni nada, porque bueno, no vamos a tomar presente hoy. Sí, les mando las diapos. Bueno, no sé si pudo entrar alguno más del lunes. Bueno, Se yo ve, tengo una consulta. Sí. En el caso de trasplantes, así como de órganos sólidos, en caso de hermanos, por ejemplo, que serían menores de 18 años, ¿ahí se puede o no se puede? Bueno, ahí es un tema, digamos, no debería poder, o sea, es medio contradictorio que los padres firmen en ese caso, ¿no? Que para uno de los hijos. Así que en ese caso tendrían que instar una medida judicial para poder hacerlo en principio, porque sería donante vivo, ¿no? Lo que me estás preguntando. Claro, claro.
Claro, bueno, sí, porque éticamente no sería correcto que los mismos padres firmen el donante y el receptor, ¿sí? Ok, incluso, por ejemplo, en caso de un riñón o un segmento hepático, que quizás no es tan... Claro, porque además hay una cuestión ahí, digamos, uno debe también pensar si se agotaron otras instancias, porque el donante vivo en esa circunstancia es como más factible que lo pueda obtener de un menor, sería, digamos, un contrasentido, por eso es que no está permitido en principio, y desde ya, la verdad que yo que haya leído alguna jurisprudencia, no leí que se haya autorizado algo así, ¿eh? Ok, gracias. Bien. Bueno, y ahora vamos a comenzar entonces. ¿Qué quiero? Acá. La otra clase que nos tocaría. Me quedaría pendiente, a ver si se ve. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, sí, se ve. Bueno, estos son problemas bioéticos vinculados con el final de vida. Déjenme un segundito que me están preguntando algo, un minuto. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar de esto, ¿no? El tema de la muerte y cómo, digamos, se interpreta desde el punto de vista bioético. No vamos a entrar, yo sé que cursaron neuro o que van a cursar neuroclínica, pero acá vamos a ver aspectos de nuevo de bioética que están relacionados con este tema, ¿sí? Bueno, sobre el tema de muerte, se imaginan que desde la antigüedad hasta la actualidad se sigue hablando desde puntos de vista de literatura, desde el punto de vista médico, del filosófico, ¿no? De cómo se interpretó durante tantos años la muerte de las personas. Por eso son temas que a veces estas son algunas frases o, digamos, textos que están en relación con esto, pero estoy segura que han visto películas, historia, han leído libros, han leído poemas no sé, de todo tipo de cultura acerca de cómo interpreta el hombre la muerte, cómo interpretamos las poblaciones, que es ese estado, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones bioéticas que vamos a repasar. Y sobre todo me interesa un poco ver el tema de directivas anticipadas, eutanasia y suicidio asistido, ¿sí? Breve historización para tener en cuenta. La muerte se menciona en textos de medicina desde el juramento hipocrático y varios filósofos se han ocupado, como les decía, de realizar menciones a esto, pero es un tema que todavía sigue siendo bastante áspero y la realidad es que no siempre estamos tan preparados para poder, ¿no?, manejar las situaciones de muerte con nuestros pacientes. Entonces es importantísimo que podamos charlarlo. La verdad que esta clase a mí me gusta darla por ahí más en el aula para poder escuchar un poco qué es lo que, digamos, qué es lo que a ustedes les refleja este tema y saber también cómo interpretan en la formación médica y si en algunas materias se trabaja. Yo creo que salvo medicina legal y bioética, no sé, díganme ustedes si lo ven en alguna otra materia. Yo en mi cursada de semiología y medicina B tengo una parte que es cuidados paliativos. No es lo mismo, pero Muy bien, perfecto. ¿En dónde? ¿En qué cursa? ¿De dónde? en el Lanari. Claro, buenísimo. Bien. Lanari, Rofo, hay algunos hospitales que tienen ya instalado.
servicios de cuidados paliativos, ¿sí? Algo de eso vamos a mencionar ahora y de qué van. Pero en general es como en muchas de las materias y de nuestra formación, digo, es un tema que queda medio relegado porque nosotros estudiamos para poder atender personas directamente, no estamos tan preparados para manejar este tipo de situaciones. Pero bueno, no sé, eso se los dejo como para que ustedes piensen y también lo vayan evaluando en el transcurso de la carrera, que es importantísimo. Entonces, en el juramento hipocrático les dice ya que no le daré ningún remedio que pudiera causar la muerte, aunque se me pida, ni tampoco daré un consejo en esa dirección. Fíjense en qué importante, yo acá te lo asocio mucho con tóxico, ¿no? No daré, no, con salud mental, no administraré, ni daré, o en nuestra época, ¿qué sería? No voy a sugerir, ¿no? La forma de que una persona pueda quitarse la vida o acelerar un proceso de la muerte. Y esto está en contra de lo que es, o la visión más de la eutanasia, ¿no? También Sócrates, Platón, Aristóteles también han trabajado el tema de la muerte y el suicidio. Y bueno, acá Suetonio en el siglo II después de Cristo menciona la primera aparición del término eutanasia, ¿no? La muerte del emperador Augusto fue dulce y se llevó a cabo prontamente y sin sufrir, ¿no? Después están las cuestiones también, como siempre en bioética tenemos en cuenta, la cuestión más religiosa también, ¿no? Cómo se ha sido tratada la muerte en la religión. Ha sido tratada de una forma, digamos, amena, dificultosa, siempre se han ocupado los médicos, o ha sido una cuestión más religiosa y de la muerte y de ese último periodo, ¿no? Se ha ocupado la gente que practica algún tipo de religión. En este caso, en la Edad Media cristiana, la eutanasia, el suicidio y el aborto son considerados como un pecado. En el mismo, más o menos en la misma línea están, ¿no? Son temas totalmente distintos, ya que el hombre no puede decidir sobre la vida que fue dada por Dios, y la frase esta de yo soy el que da la vida y que la quita, ¿no? La expresión de eutanasia no se encuentra en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni en los escritos teológicos ni médicos del medioevo. O sea que es algo que no era tenido en cuenta. Avanza un poquito más, Tomás de Moro también, Francis Bacon, John Donne, todos estos han trabajado tema de muerte, eutanasia y suicidio. También hay más autores, acá les dejo algunas citas, datos y cómo se empezó a mencionar ya un poco el tema del suicidio asistido. Esta es una pintura de anatomía de Rembrandt de 1932 y hay un poco para ver cómo era manejado el tema del cadáver y la muerte en ese momento, ¿no? En la enseñanza de la medicina. Pasaron muchísimos años hasta que se podía lograr que los cadáveres fueran fueran, vamos, fáciles de estudiar por los médicos, ¿sí? Hay varias películas lindas ahí para ver cómo eran de manera bastante, dificultosa poder realizar los estudios de anatomía. Bueno, la muerte como historia en la medicina ha sido un tema bastante dificultoso y muchas veces poco manejado, pero en los últimos años ya cada vez se habló más y se mencionó más. Por supuesto hay reglamentación, legislación al respecto. Para poder ver si es pasible toda lo que es, eutanasia, distanasia, suicidio asistido y el fin de vida, hay que tener en cuenta volver un poquito sobre lo que era bioética 1 antes, que eran medios ordinarios y extraordinarios, o proporcionados y desproporcionados del tratamiento, ¿no? Ahí dejé una imagen de lo que sería alguien que me la pueda describir. Una paciente siendo reanimada, un paciente siendo Exacto. reanimado. Perfecto. Y veamos, ¿qué llama la atención del lugar o de la imagen? Está lleno de máquinas. Ajá, sí, perfecto. Es un paciente añoso. Exacto. Entonces hay algunas circunstancias que vamos a tener que empezar a tener en cuenta cuando hablamos ya de pacientes que son
digamos, abordados con una infraestructura que en algunas circunstancias, no en todas, pero en algunas circunstancias excede, ¿no? Y esto de los métodos desproporcionados para el tratamiento o digamos, lo que es necesario en ese momento. ¿Por qué? Porque habíamos charlado que habían algunos métodos que no aseguraban, ¿no? A pesar de que se los utilizaban, no aseguraban una pronta mejoría, y no aseguraban una posibilidad de extender la mejora o revertir la cuestión clínica que esté sucediendo con ese paciente. Hay una vieja discusión en relación a esto que son acciones e inacciones, cuando uno realiza algo o cuando lo deja de realizar, si es lo mismo, ¿no? No realizar una medida de tratamiento versus retirar la medida. Bueno, la realidad es que en la práctica muchas veces los médicos prefieren siempre realizar las medidas y no valorando un poco el objetivo final y la dificultad en cuanto al retiro de las medidas que son utilizadas. Por ejemplo, es muy factible que intuben un paciente, que lo coloquen en una asistencia respiratoria mecánica, que lo reanimen y muchas veces sin posibilidades de poder mejorar, ¿no? La expectativa de vida o revertir la causa final de ese paciente. Y lo que es más difícil es que luego a este paciente le retiren, ¿sí? Todos los dispositivos y se decida finalmente que no es pasible de medidas extraordinarias o métodos desproporcionados. No sé si me expliqué bien, porque me hice una ensalada ahí para poder dejarlo en claro, ¿no? Entonces, estas medidas de soporte vital son en muchas situaciones, digamos, mejor vistas o mejor valoradas de instalar, pero al momento de retirarlas es una cuestión bastante difícil de llevar adelante por los mismos equipos de salud, ¿no? ¿Hay diferente valoración ética con respecto a esto? Bueno, sí, claramente es una valoración ética diferente porque retirar las medidas supone que dejaría que avance la evolución clínica. Y en relación a eso hay varias notas de pacientes que a veces se hacen este tipo de tatuajes, que le dejamos acá al costadito la imagen porque me parece que está bueno, de pacientes que dicen, bueno, yo me tatúo no resucitar, un caso en España muy, muy, digamos, conocido, que se tatuó esto de no resucitar, y cuando llegó a bueno, entró en una emergencia médica, los médicos vieron este tatuaje y entraron en un dilema ético y un debate que habrá sido muy breve, en cuanto a si era digamos, algo que era una decisión del paciente o no, y qué hacer en función de eso, ¿no? Si avanzar o no con las medidas. Una Sí, pregunta, más allá de, digamos, lo ético del tatuaje y si realmente es decisión del paciente, ¿tiene algún, digamos, como reparo legal? O sea, el tatuaje, suponiendo que no no, hay medidas muy buena anticipadas. pregunta. Bueno, fue una de las cosas que se plantearon los médicos, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿Tiene validez o no tiene validez? Bueno, no tiene validez actualmente, ¿sí? Ahí vamos a ver más adelante que sí tiene validez como una medida anticipada. Pero en principio no. Pero también tengamos en cuenta que mucha gente deja, por ejemplo, yo tenía un paciente que la verdad que era no era lo mismo, no era la misma situación, pero realmente ponía una situación incómoda al equipo porque él perdía abstinencia alcohólica grave, no tenía ningún tipo de registro, entraba en internación, no había familia presente, pero tenía tatuado en el antebrazo el número de teléfono de la ex pareja, la ex mujer, ¿no? Entonces pedía que le llamemos a la señora con el nombre. Entonces, bueno, hoy lo que quiero transmitirles es que hoy con el tema de los tatuajes es también, muchas personas creen mal, piensan mal que pueden dejar algún tipo de mensaje o en tatuajes, y la realidad es que no tiene ninguna valoración legal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta por si les llega a tocar algún caso. Bueno, y acá para avanzar un poquito con Perdón, esto, una pregunta con sí, respecto a la anterior, pero ahí no,
si bien no tiene algún reparo legal o lo que sea, digo, no se estaría respetando la autonomía, porque ya está hasta plasmado en su cuerpo y por escrito. No, bueno, eso es un tema, pero no podemos saber, de igual forma, no podemos saber si eso que en algún momento el Señor dejó asentado en su piel, lo sostiene al momento de estar inconsciente. Entonces, la única forma de poder saberlo es si él ha dejado un documento firmado por él de puño y letra frente a testigos. O sea, no podemos saber que esto aseverar, que porque lo tiene escrito, él lo trae. Por ejemplo, pongamos un ejemplo parecido, pero no tanto, si trajera una nota firmada por el mismo paciente, donde dijera que no quiere medidas de resucitación, bueno, si no cumple con criterios de medidas anticipadas, directivas anticipadas, tampoco tendría validez legal. Ojo con eso, ¿sí? Puede ser un deseo, puede ser, lo llevo a lo de trasplantes de antes, puede ser que le haya contado a la familia su deseo, pero hoy no tendría esa validez. Igual ahora cuando lleguemos a medidas anticipadas, creo que con el ejemplo que está de medidas van a ver que es muy claro que un documento de medidas anticipadas es un abismo hay, les diría, entre ese documento y cualquier otra medida que no sea o archivo o documento o incluso algún mensaje de este tipo que puedan tener los pacientes. Y eso está bueno también para que nosotros lo dejemos bien en claro, ¿no? Con nuestros pacientes. Mira que porque vos tengas esto tatuado, por ejemplo, no sé, por esta imagen, que no tiene, digamos, no es que se va a respetar exactamente lo que dice acá. Es más, lo más importante es la condición clínica que tenga en ese momento. Este caso yo se los había comentado, me parece, pero bueno, lo traemos acá porque fue un caso paradigmático que cambió también muchas cuestiones de bioética y se debatió muchísimo. Acá hay 4 textos ahí, pero bueno, hay muchísima bibliografía y debates, ¿no? De filósofos, abogados debatieron este caso en el 76. En Nueva Jersey se declaró que el sustituto tenía permiso para desconectar el respirador de Karen y dejarla morir. Tras la desconexión del respirador vivió 10 años más Karen, con un tratamiento antibiótico, mantenida con vida mediante alimentación e hidratación artificial a través de una sonda nasogástrica. O sea, medidas que son terapia de bajo costo, que no implican alto riesgo. No podía comunicarse con los demás, estaba en coma, tendida en una cama en posición fetal, sufriendo problemas respiratorios crecientes, úlceras por decúbito y una gran pérdida de peso. Durante estos 10 años se planteó un problema moral: si la retirada del respirador era aceptable, ¿no?, lo que se había realizado, y si se podía permitir también, por las mismas razones, la retirada de la sonda de alimentación, que sería una medida ordinaria de bajo costo y un método proporcionado para este tipo de pacientes, ¿no? Parecería como, bueno, es bastante proporcionado para un paciente que está en este estado durante tanto tiempo. Entonces, no hay diferencia ética relevante Perdón, entre... Sí. también suena horrible, ¿no? Pero también es una persona que está ocupando una cama, ¿no? Bueno, Como, sí, podría, si estuviera internada todo el tiempo, sí, pero hay varios casos. Yo les mandé uno de acá de Argentina que es similar, estuvo 10 años en una situación muy similar, que creo que les puse Diego, algunos me pidieron habilitar para poder leerlo, pero son varios archivos, un par de archivos les mandé porque son extensos, pero la familia llegó a una instancia judicial también para poder... digamos, y estaba en la casa, digo, eso es lo que te quería comentar. Digamos, no siempre pensemos que los pacientes están en estas condiciones, hoy no siempre están en un hospital. Muchos de ellos están en sus casas, con una asistencia, digamos, médica básica y por ahí enfermería o algún cuidador. Justamente es ahí hacia donde tiende la medicina más paliativista o de acompañamiento, ¿no? Que no es que no siempre estén en el hospital en esta instancia, porque bueno, salvo que no tenga familia, no tenga, no sé,
posibilidad de realizar internación domiciliaria, ¿no? Pero sí, si estuviera en el hospital, sí, es un montón de tiempo que está ocupando, como decís vos, sí, una cama que no se le está dando a otro paciente. Así que ahí también hay que hacer justamente por eso es el caso más resonante, no es casual, mucho tiempo, esta sí estuvo internada durante mucho tiempo. Y bueno, un poco acá la valoración ética, ¿no? Entre indicar o no indicar una medida o no, o una vez que está indicada, como un respirador, o en este caso de Karen, una vez que salgan el respirador, la sonda nasogástrica, retirarla o no. La alimentación artificial y técnicas de soporte vital, y estos efectos intencionados o meramente previstos, que también uno debe tenerlos y contemplarlos, ¿no? Esto lo habíamos charlado ya al inicio, tratamientos extraordinarios y ordinarios. Esta distinción se utilizó para justificar o condenar las decisiones de iniciar o no instaurar tratamientos de soporte vital. La regla tradicional establece que los tratamientos extraordinarios se pueden no instaurar, mientras que los ordinarios no. Y bueno, y esto también lo cuestionan los autores de la teoría del principialismo, que dicen que la diferencia entre estos tratamientos es moralmente irrelevante y debería ser reemplazada por optativos u obligatorios en función de qué, y acá entra un poco en juego también la clínica, cómo está el paciente, de los riesgos y beneficios que supone para el paciente. O sea, es obligatorio o es optativo realizarlo. Por esto es que uno podría decir, bueno, no se estará llevando a lo que es encamisamiento terapéutico o tratamientos futiles. Esta es la última definición, ¿no? más actualizada, ¿no? Les dicen, bueno, cuando vos estás realizando, a pesar de que sabés que no tiene ningún beneficio y que le puede generar un mayor daño, bueno, eso es la figura que mencionaban como encamisamiento terapéutico. Tratamiento fútil es aquel que de antemano yo ya sé que no va a modificar el curso de la enfermedad e incluso podría prolongar la agonía. Eso es algo fútil. Carece de importancia en relación a las consecuencias. Y un medio es proporcionado si ofrece una esperanza de vida razonable para el paciente. El beneficio que logra el tratamiento debe resultar un beneficio global y no puramente de un órgano. El mismo tratamiento puede ser o no proporcionado según el estado clínico. De nuevo, ven cómo hay que volver a la clínica, a ver cómo está el paciente. La calidad y la cantidad de vida que el paciente puede ganar con la utilización de este tratamiento. Entonces tengo que tener muy en claro, por eso estas decisiones también no las toma un médico solo o una médica sola. Estos son los casos en donde vamos a pedir intervención de un comité de bioética, porque tengo que poder tener un apoyo en cuanto a si esto le va a mejorar o no la calidad, la expectativa de vida y además si puedo o no retirar alguno de estos tratamientos, ¿sí? El encarnizamiento terapéutico, sí. ¿Se toma en cuenta también la opinión del paciente para ver si, o sea, es proporcional o no? Porque quizás para un paciente no significa lo mismo vivir 6 meses más que para otro. No, claro, se va a tener en cuenta, ¿sí? Claramente en cuanto a, digamos, la decisión que quiera tener el paciente previamente. Pero por eso es muy importante que veamos si hay directivas anticipadas. Tengo una consulta. Sí, ahí vamos. Entonces, yo voy a escuchar la decisión, o sea, lo que ha pensado que es mejor el paciente previamente. ¿Cuándo es difícil? Cuando el paciente ya perdió la lucidez y no puede decirlo, ¿no? Por eso resalto tanto, y espero que ustedes cuando vayan a hacer clínica o, no sé, onco o alguna especialidad que esté en relación o emergencias, terapia intensiva, tengan en cuenta estos detalles de ¿tiene o no alguna directiva anticipada en el caso de que vaya a suceder algo de esto? Bueno, ustedes van a tener que chequear eso. Sí, ¿alguien quería comentar algo, preguntar algo? Sí, una vez llegó a la guardia un paciente A ver. muy grande con deterioro del sensorio, ya estaba bastante mal, ¿no? Lo estabilizaron, pero igual ya estaba mal. Eh,
y el médico nos dijo como que no lo iban a reanimar, que ya habían hablado con la familia, que si se moría, ¿no? Pero Ujú. en ese caso, también, o sea, no hay que hablar con un comité de bioética o sí, si tenés un paciente así. Bueno, ahí depende un poco el motivo por el que ingresó, el deterioro, a qué era el deterioro cognitivo, digamos. También hay que evaluar un poco la situación clínica, ¿sí? Lo ideal sería, si tiene tratamiento, si tiene un documento o algo que haya dejado acerca de hasta dónde quiere llegar con las medidas que se le vayan a realizar. Eso sería lo ideal, ¿sí? Hoy cada vez están más asesorados los pacientes sobre eso. Y luego está el juicio clínico. Por eso es importante que nos tengamos una buena formación en clínica, ¿sí? Que las decisiones no sean imprudentes, que no haya habido esto que vos decís, ¿no? Un diálogo interno con la familia para decirles, bueno, mira, la posibilidad de que salga de este tipo de internación o la probabilidad de que mejore es muy baja. O sea, todo eso suma a que sea necesario o no instaurar, por ejemplo, no sé, que le hubieran conectado un respirador, ¿no? A veces también está eso, el juicio clínico y las chances. A veces los pacientes y los familiares, sobre todo, dicen, no, prefiero que esté en una habitación, por decirlo simple, en una habitación simple, solo, donde pueda yo quedarme con él y estar en los últimos momentos de su vida, a que esté, como les mostré en esa imagen, rodeado de máquinas, con personas que no lo conocen y que no pueda estar yo en ese momento en el que va a fallecer, ¿no? Entonces todas esas cosas se van sumando. La realidad es que también ahí entra en juego mucho el juicio clínico y eso es fundamental porque ustedes lo van a formar durante toda la etapa de la universidad y después, dependiendo un poco, y esto ya es una cuestión que, digamos, es una percepción mía, de esa formación previa que uno tiene y además de donde te insertás para trabajar, ¿no? Sobre todo en clínica. Entonces, bueno, todo eso te va a ir formando para saber si están estos factores presentes. Esos son los casos en donde por ahí no hay mucho debate tampoco, porque bueno, si la paciente está grave, la familia está presente y tiene alguna medida anticipada, y bueno, la verdad que ahí no nos va a generar mucho debate interno. El otro extremo es donde no hay nada, no hay familia y uno no tiene un norte en cuanto a la clínica o desconocemos un poco el pronóstico de la enfermedad. Y en el medio están todos los grises, ¿no? El que te trae el tatuaje, el que trae un papel firmado por un tío, el que, o sea, están todos los grises. Por eso ahí media el juicio clínico de cada uno. Es muy importante que lo tengamos presente esto. Por supuesto, sobre esto hay instancias legales también que no debemos dejar de ver. Lo que pasa es que acá vemos aspectos éticos, en medicina legal también van a tener la formación legal. Y por supuesto no correrse de eso, ¿no? Porque también tengo un margen digamos, de posibilidades de actuar en un marco normativo. Avanzo un poquito más y llegamos a medidas anticipadas y ahí les menciono un ejemplo. Entonces, la futilidad terapéutica es si el tratamiento carece de importancia en relación a las consecuencias, ¿sí? Si el tratamiento que voy a instaurar tiene muchas consecuencias, es probable que sea un tratamiento fútil para ese caso, para ese paciente. Quizás para otro no, ¿eh? Implementar un tratamiento que de antemano se sabe que no va a modificar el curso de la enfermedad e incluso prolonga, esta es la clave, ¿no? La agonía, que es el malestar de ese paciente. Bueno, entonces en ese caso yo le estoy generando más, ¿se acuerdan los principios? Más maleficencia, en realidad, porque no está bueno generar la agonía o prolongar la agonía. Es algún efecto indeseable para nosotros y para el paciente, y mucho más para la familia, ¿no? ¿Quién quiere prolongar eso? Para algunos autores, la futilidad aparece cuando a los pacientes no se los trata como personas, sino como un criterio meramente organicista. Y esto también, ¿se acuerdan que cuando empezamos a ver la parte de bioética, repasando un poco bioética 1, decíamos, bueno, bajo este modelo tan marcado en lo orgánico, en el cuerpo, en lo que pasa en la célula, en el mecanismo de acción muy mecanicista,
La verdad es que se nos escapa un poco, ¿sí?, las cuestiones que tienen que ver más con la ética. Y acá es donde tenemos que estar bastante presentes para poder pesquisarlo, ¿no? Si no, será que me estoy prolongando la agonía porque tengo el último anticuerpo monoclonal y se lo voy a pasar a este paciente. Bueno, cuidado con eso. Ya tienen algunos, un ejemplo, en Estados Unidos. Entonces el encarnizamiento terapéutico es inútil cuando se intentó con la expectativa de que sirviera, pero bueno, no resultó, y fútil cuando lo intentamos, aunque sabíamos que no iba a resultar, ¿no? Y entre estas dos, no sé, cada uno tiene que empezar a pensar cuándo indicaría cada uno de ellos, ¿no? Y además, en el fútil se agrega, que no es poca cosa, el costo, ¿no?, de intentar un tratamiento que ya sé que no va a mejorar la situación. Bueno, también hay un costo ahí agregado que no puedo, digamos, evitar verlo y observarlo porque se lo estoy restringiendo a otro tipo de pacientes o a otro tratamiento. El encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica, este término también es más moderno, más novedoso. Si agarran un texto de bioética, cuando yo estudiaba decían encarnizamiento terapéutico hace un tiempo, y ahora ya se pasó más a una obstinación terapéutica, ¿no? Que hay herramientas para evitar esta situación, identificar el tratamiento o medidas futiles, identificar y diferenciar en cada caso medidas desproporcionadas y medidas proporcionadas, reemplazando la categorización de métodos ordinarios y extraordinarios, cuando un tratamiento es proporcionado o desproporcionado para la situación. Y bueno, con toda esta información llegamos a directivas anticipadas o testamentos vitales. Puede ser, de nuevo, como hay acepciones muy similares, esto dentro de cualquier texto de bioética lo van a encontrar así, como directivas anticipadas o testamentos vitales. ¿Qué son? Son aquellos instrumentos ético-legales que permiten a las personas competentes, recuerden el término de competencia en el marco de la autonomía, expresar anticipadamente, o sea que lo tuvo que hacer este documento o testamento cuando estaba competente y estaba lúcido, orientado, vigil, sus propias decisiones en salud para el caso en el que quedaran privados de esa capacidad. De la capacidad de poder decidir qué quiero y qué no quiero que sea. Y ojo, porque es en el contexto de las cuestiones de salud. No estamos hablando de un testamento de, no sé, propiedades o bienes, no. Esto es en el marco de qué quiero y qué no quiero que se realice conmigo, con mi cuerpo en esta situación. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, perfecto. Ok, lo que se busca es que la decisión sea lo más personal, que sea respetada la decisión que esa persona en ese individuo, en ese contexto quiere, que por supuesto nunca va a ser igual en todos, porque somos todas personas distintas, ¿no? Basadas en valores que tenga ese paciente y no estrictamente médica o institucional. Si bien hay algunos documentos a nivel institucional, por ejemplo acá, yo ahora estoy en el Hospital Fernández, hay un documento de directiva anticipada, que es como un documento general, ¿sí? La realidad es que lo ideal sería que cada paciente lo haga previamente a estar internado o en la situación final y que eso sea según los valores que tenga esa persona, ¿no? Permiten que se siga respetando la autonomía del paciente, aun en circunstancias en las que ella no pueda expresar la voluntad. Miren lo importante que es esto, cuando ya no pueda decidir, ahí tendré las directivas anticipadas sobre lo que podemos y no podemos realizar. Esto está enmarcado en la ley 26.529, que la van a tener que estudiar, ya les digo, para el examen de medicina, de residencias, si lo rinden en unos años o en corto plazo. A esta ley les van a pedir que estudien y está el término directivas anticipadas ahí. Miren lo que les dice. Toda persona capaz mayor de edad puede disponer de directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o, miren qué importante, paliativos, y decisiones relativas a la salud. Las directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo. Salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Para esto también hay una legislación, por eso está bastante asociada a bioética con medicina legal para mí, que es del 2012,
que la conocen como ley de muerte digna, modificar la ley de derechos del paciente especificando este y otros puntos. Entonces, las medidas anticipadas son la declaración de voluntad que deberá formalizarse por escrito. Esto es importante ante un escribano público o juzgado de primera instancia, para lo cual se requerirá la presencia de 2 testigos. Dicha declaración podrá ser revocada en cualquier momento por quien lo manifestó, que sería el paciente. Expresa la protección del profesional ante la responsabilidad y cumplimiento de la ley. Esto es importante porque nos va a decir, bueno, el profesional que interviene, ¿sí?, obrando con esta medida anticipada, hemos estado actuando conforme a la legislación vigente. Ahora, si el profesional toma la decisión contraria, no está respetando esto. Así que importante esto, porque nos avala a que, bueno, lo que decidió el paciente es está legislado, que es lo que debería realizarse, y que acá en el artículo que incorporaron dice: ningún profesional que haya obrado de acuerdo con estas disposiciones está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivada del cumplimiento de la misma. Esto es importantísimo para nosotros y nuestro marco legal, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos? Respetar la autonomía, dignidad y valores del paciente, eso es lo más importante. Facilitar, y esto para nosotros nos viene, entre comillas, muy bien, que es comunicación entre el equipo médico y el paciente, que ese paciente por ahí ya no se puede comunicar, entonces nos dejó este documento a quien esté a cargo en ese momento para poder decidir. Proporcionar al médico una protección legítima, importantísimo para nosotros, yo sé que les preocupa mucho, y si no, empiecen a ocuparse de ese tema médico-legal, ¿no? Que nos deje una documentación donde esté legitimado que lo que quería realizar era esto y no aquello, es para nosotros un reaseguro importante. Proporcionar un interlocutor válido, que será porque lo puede dejar asentado quien quiere que sea el representante legal o tutor, ante una situación de vida, muerte, donde la voluntad del paciente ya ha sido documentada. Y que las decisiones en situaciones límite no recaigan totalmente sobre el equipo médico o la familia, porque también puede suceder, digamos, las familias a veces no colaboran, son oposicionistas, pero a veces no saben, o dicen, no, yo no puedo tomar esta decisión, la tienen que tomar ustedes, ¿no? Entonces, bueno, acá también ayuda mucho a la familia a que yo ya dejé asentado qué es lo que quería que se realice en esa situación. Y evita las situaciones de distanancia. Ahí vamos a esto. ¿Se ve bien ahí? ¿Me confirman? Ahí hay un modelo de directiva anticipada. Sí, se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, alguna voluntaria o voluntario que la pueda leer? Yo lo leo, no sé si se me... Dale. Lugar y fecha, declaración de disposiciones en vida, a mi familia, médicos y todos los que se ocupan de mi asistencia. Yo, DNI tanto, conforme a la ley 26.529, en su artículo 11, siendo capaz y mayor de edad, extiendo esta declaración a modo de directiva en caso de no poder participar en las decisiones asistenciales referidas a mi persona. Si sufriera una enfermedad física o mental incurable o irreversible sin expectativas razonables de recuperación, ordeno que el médico que me atienda se abstenga de iniciar o suspenda un tratamiento solo porque prolongue mi agonía. Además, ordeno que el tratamiento se limite a medidas para mantener el bienestar y aliviar el dolor. Estas directivas expresan mi derecho legal a rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a mi salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo y si obra de acuerdo a las mismas, no está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa. Ahí está. Sí, perdón. Qué bien. Ese punto, ¿no? Importante para la parte médico-legal. Y todo lo demás es, bueno, en esta situación yo, digamos, designo que se pueda respetar este documento. Y siempre vieron que dice en el contexto de la salud. Esto es importante para que la gente, los pacientes, sobre todo que por ahí, o la familia, no, en una situación, digamos, de gravedad, a veces uno pierde un poco, no sé si a alguno le pasó seguramente, o con algún familiar,
te llaman de un hospital, de una clínica, la confusión es total, uno pierde un poco el sentido, y que no se confundan que no es un testamento o una cuestión que maneje bienes, digo, porque a veces las familias también se confunden con eso. Esto es solo sobre la salud, los términos de la salud. Sí, por favor. Porque así lo dispone el artículo 11 de la Ley 26.529 y modificada por la Ley 26.742. Por lo tanto, espero que mi familia, médicos y todo el que esté comprometido en mi atención se consideren legal y moralmente obligados a actuar de acuerdo con mis deseos y que al hacerlo estén libres de responsabilidad legal, moral o religiosa. Muy bien. Y acá vienen los deseos, las cosas que autoriza y las que, digamos, requiere o designa. ¿Ah? ¿A quién designa? Te escucho. En especial no deseo reanimación cardíaca, ventilación mecánica, líquidos, alimentos artificiales por sonda. Sí deseo recibir medicación analgésica, morir en mi hogar si es posible. Además deseo que mis restos sean, si no pudiera transmitir mis instrucciones establecidas más arriba, designo a la siguiente persona para que actúe en mi nombre. Si la persona designada es incapaz de actuar en mi nombre, autorizo a la siguiente persona a hacerlo. Muy bien. Y abajo les dice esta declaración de disposiciones en mi vida, o sea, cuando está en vida, expresa las preferencias personales en cuanto al tratamiento. ¿Han visto que les dice reanimación cardíaca, ventilación mecánica, líquido? Bueno, no quiere decir, esto es un ejemplo, ¿sí? Pero hay varios ejemplos y como decíamos, depende de los valores que cada persona quiera, tenga y quiera realizar. Y ahí abajo firma la persona, firma los testigos y es un escribano público el que lo firma también. ¿Mm? Así que bueno, yo les envié también esto es un modelo, pero hay otro que les envié que es un documento que lo realizó Maglio, el hijo, y que es abogado y trabaja en comité de bioética, estuvo en la parte del comité de bioética de Nación en pandemia y dejó un modelo de directivas anticipadas muy completo. Yo les mandé a ustedes, obviamente es el que él generó y en particular para él, pero bueno, todo esto se va modificando, ¿sí? Estas directivas constituyen uno de los derechos personalísimos. La persona, entonces, plenamente capaz, el término de capacidad es muy importante a nivel legal, puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de la salud y en previsión de su propia incapacidad, o sea, de cuando yo sea incapaz. También puede designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer la curatela. Esto último que les dice acá, bueno, yo designo que tal persona vaya a tomar las decisiones cuando yo no pueda, ¿sí? Es una declaración de la voluntad que puede ser libremente revocada en cualquier momento. O sea, en algún momento yo la firmé, y por ahí al año digo, bueno, no, la verdad es que lo reconsideré y quiero modificar esto, bueno, la revocás. De nuevo, la revocación también por la firma del escribano público, ¿sí? Y llegamos... Profe, tengo una duda más general vuelvo para respecto a esto. No, es más general con lo de medidas anticipadas. O sea, es un documento que, ¿en qué momento digamos, de la vida vos podés decidirlo? Claro, decidirlo, y no, es justamente lo que permite, lo que solicita la legislación es que uno ya en el momento en el que lo realiza, mayor de 18 años, que sea plenamente capaz. O sea, cualquier persona que esté lúcida, orientada, que pueda ejercer su autonomía, es una persona capaz. Término capacidad y discapacidad, que por ahí les resuena de otras cuestiones, digamos, si uno tuviera dudas acerca de la capacidad de esa persona, tiene que definirlo un psiquiatra y en tal caso, bueno, hacer una instancia legal, ¿no?
Hace muchos años había como un debate ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo de caso que donde se debate mucho capacidad para formar documentos, hay varios casos como muy resonantes, no voy a dar nombres, pero a veces los médicos también desconocemos muchos de estos temas, desconocemos cuando una persona puede o ignoramos, ¿no? Que puede firmar o no puede firmar algún documento siendo incapaz. Eso está legislado todo. Sin embargo, hay varios casos de médicos que, no sé, o no vieron, o se equivocaron, o justamente no actuaron conforme todas estas medidas y disposiciones y por ahí firmaron documentos de discapacidad o tomaron decisiones por pacientes que eran incapaces o capaces, al revés. Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando yo sospecho de la capacidad de un paciente, volviendo al principio de autonomía, el paciente tiene que ser capaz de poder tomar decisiones. ¿De qué depende eso? Depende de que esté informado, depende de que el juicio no esté alterado, depende de que las decisiones que vaya a tomar sean racionales, ¿sí? Creo que uno de los ejemplos más claros para ustedes, porque está todo el tiempo en la sociedad circulando, es, bueno, un paciente que atenta contra su propia vida, toma un acto que es irracional, ¿no? Entonces, en esa medida es que justamente se le quitan los derechos de poder decidir en esa circunstancia, y sería, en ese momento, en la legislación anterior decían que era incapaz, ¿eh? Pero bueno, Sí, ¿cuándo? igual creo que, perdón, creo que Sí. en realidad me expresé mal. Iba al punto en que, o sea, qué tan difundido está, por ejemplo, que Ah, se pueden tomar medidas anticipadas, re poco, yo o creo si que eso tiene poco. un costo, Sí, la sí. rapidez del trámite. O sea, yo no Ah, conozco, por ejemplo, mucha gente que haga esto, sí, pero no sé si es porque yo tampoco lo conocía, no sé si es un sí. tema que se habla y en qué momento como alguien te sugiere tenés que hacer esto. O sea, No, ya está para ese bueno lo que paciente está comentas. enfermo. Sí, está bueno lo que comentas. Sí, en general está poco difundido y en general lo que se trata es de cuando, bueno, cuando hay algún diagnóstico que uno ya sabe que puede, digamos, necesitar este tipo de documentos, sería bueno sugerirlo. Muchas veces son abogados los que están más duchos con sugerir este tipo de cuestiones y protecciones legales, ¿no? ¿Para qué? Hace mucho tiempo, ya te digo, era por la cuestión de bienes y testamentos, por eso el término testamento vital, ¿viste? Que suena medio raro. Nosotros, no sé si en otra materia o en otro campo de la medicina, digamos, testamento, no existe prácticamente. Entonces acá es como que, bueno, se lo asoció mucho al principio a, obviamente, las cuestiones bienes, derechos y cosas que adquiriste en vida, pero que en los últimos años, conforme va avanzando la tecnología, ya nos morimos mucho más viejitos y empiezan a generarse estos tipos de planteos éticos, ¿no? En los médicos, en los cuales hay juicios acerca de hasta dónde llegaba, no llegó, qué decidió, qué no quería el paciente. Entonces, todas estas cuestiones fueron llevando a que los pacientes puedan tener este tipo de derechos y está buenísimo porque pueden decidir después de que ya no tienen la capacidad. No está muy difundido, me parece. No sé si la percepción es mía o es en general. Creo que hay varios alumnos que me dijeron que por ahí no habían escuchado acerca de todo esto. Y no es irracional pensar que por ahí vos estás de guardia y te caen con un paciente en coma y te sacan una medida directiva anticipada o un documento y uno queda medio ahí, viste, digamos, pensando, bueno, esto tiene validez, no tiene validez, sirve o no sirve. Mi recomendación cuando pasa eso, siempre les digo, es, bueno, evalúen, ya cuando uno toma un trabajo, sabe si hay un departamento de legales, si hay a quién recurrir, ¿no? Muchas veces en estas situaciones y chequear que esté bien firmado, que sea esto que les decía, no tiene validez, que sea con la firma del paciente sola. No tiene validez si solamente es un documento firmado por un abogado. Esos detalles, ¿no? En los que por ahí los médicos estamos pendientes del laboratorio, del tratamiento, y ahí tenemos que tener como bastante claro, si no lo sé, a quién consultar o a dónde consultar. De mi perspectiva está poco difundido igual esto. No sé si ustedes desconocían esto o ya tenían conocimiento. Por ahí algunos sí de otra materia.
No, yo no lo conocía, por ejemplo. Yo tampoco. Ok. Y con respecto a lo que preguntaste del costo, bueno, al escribanos públicos hay, digamos, juzgados civiles, digamos, no tienen un costo específico. Sí es un trámite que hay que hacerlo, y después están otros escribanos que son privados y cobran por hacer el trámite, ¿no? Pero bueno, no es algo imposible de realizar, digo, en general, ¿no? Bueno, avanzo un poquito más. Cualquier cosa, igual seguimos charlando o viendo algo. Si alguien tiene alguna experiencia sobre esto, ahora lamentablemente no los puedo ver, pero bueno, si tienen alguna experiencia o han visto algún caso, me avisan y lo comentamos. Bueno, acá tienen un poco sobre, llegando a todo esto, obviamente, lo que sucede, se crea en nuestro país la ley de muerte digna, ¿sí? Del 2012, que es lo que les comentaba, que tiene también varios aspectos y tópicos de bioética, sobre todo derechos de los pacientes. Es en el marco de esto, ¿no? De una enfermedad que sea irreversible o incurable o que se encuentre en un estadio terminal, no cualquier patología, tiene que cumplir estas características, ¿no? O que haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, o sea, de muerte inminente, informando en forma fehaciente. Tiene el derecho a manifestar la voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte habitual cuando sean extraordinarias o desproporcionadas, en relación a la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado, ¿no? Entonces, en ese contexto también tienen bajo esta legislación la posibilidad de rechazar, es decir, yo esto no quiero para mí. También se podrán rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando produzcan como un único efecto la prolongación del tiempo de un estadio terminal irreversible e incurable. En todos estos casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significa la interrupción de estas medidas y acciones para el adecuado control y alivio, ¿no? Bueno, puedo pasar algún analgésico, ajustándolo a lo que el paciente desee en ese momento. Hay, bueno, también tienen algunos puntos sobre el consentimiento informado. Agrega la necesidad y la posibilidad, ¿no? De realizar cuidados paliativos integrales, que esto también es muy novedoso para dentro de todos los últimos años de la medicina. Agrega las directivas anticipadas, no acepta la eutanasia. Acá les menciona lo mismo que charlamos recién, así que lo vamos a avanzar. Y expresa la protección del personal ante la responsabilidad del cumplimiento de la ley. Esto para que nosotros nos quede claro que en ese contexto, si actuamos en ese contexto, estamos cubiertos. No significa, por favor, no malinterpreten, que después no pueda haber una instancia legal, pero sí, eso siempre, ¿no? Como a veces charlamos con algún abogado de, bueno, sí, denunciar puede denunciar cualquiera, pero después hay que comprobar estas situaciones, no es nomás llevar a cabo una denuncia, sino que además uno debe comprobar que después no se actuó conforme la ley, ¿no? Y en eso ahí nosotros tenemos que estar bien seguros con los documentos, con la historia clínica bien descrita y con evaluar bien el caso clínico de cada paciente, ¿no? Estar bien informados ahí en eso. Acá hay un Día Mundial de los Cuidados Paliativos que se celebra cada segundo sábado de octubre, dentro de un par de meses, con el propósito de difundir la modalidad terapéutica que aborda la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas graves y de todas las familias, porque no es solo el paciente. Acá se va a ver afectada a toda la familia cuando hay una enfermedad crónica, incurable o terminal, ¿sí? Se aplican en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o progresivas, tales como las clásicas oncológicas, las neurodegenerativas, cardiovasculares, respiratorias crónicas, renales crónicas, el SIDA, en estadios terminales, enfermedades metabólicas y o genéticas, y eso es el 9 de octubre. Hay un programa nacional de cuidados paliativos, está en la página del Ministerio de Salud, ahí tienen enunciados todos los valores, van a ver que se repiten muchos conceptos de bioética ahí también.
Y después hay muchas publicaciones para todo el equipo de salud que se las recomiendo, sobre todo si van a trabajar en especialidades relacionadas con cuidados paliativos, las van a leer todas, las van a tener que tener muy presentes. Manuales de cuidados para cuidadores, líneas de consultas telefónicas, manuales para la atención primaria de la salud. Bueno, sobre esto hay un montón de documentación. Hay páginas y asociaciones, ¿sí?, de médicos y de cuidados, de medicina de cuidados paliativos, que está buenísima la página, se las recomiendo. Tienen estos documentos que están a la derecha son todos descargables, gratuitos y muy claros, muy concretos para esto. Y llegamos, los pacientes que hoy tienen posibilidades bajo la legislación en nuestro país de cuidados paliativos, ¿sí? No existe en este momento la eutanasia legislada en nuestro país, no está permitida, está prohibida, como decía la legislación de derechos de los pacientes y de suicidio asistido, ¿sí? Pero estas imágenes son del año pasado, si mal no recuerdo, en la de arriba es en España. Bueno, hay varias de España, de varios países. Yo quisiera saber si ustedes conocen en América en dónde está legislada la eutanasia. O aprobada, legislada o aprobada. Creo que en Colombia. Colombia, creo que era así. Sí, una de las compañeras había comentado en uno de los cursos, ¿no?, que lo habían legislado en Colombia, y una me comentó en Perú hace relativamente poco tiempo, pero lo que llegué a ver es que habían algunos casos que lo habían solicitado. Si está la compañera y quiere comentarlo, si encontró más información. Hasta en la actualidad hay muchos países en donde se está debatiendo, incluso en el nuestro, pero en legislación hasta ahora Colombia y algunos estados de Estados Unidos también. Voy a avanzar un poquito más con esto, ¿sí? Definiciones y clasificaciones. Bueno, saben que es una palabra compuesta. Eu es bueno y thanatos es la muerte. Es el acto de provocar la muerte basado en 5 condiciones que debe ser efectuado por un tercero, ¿sí?, en un paciente que padece una enfermedad mortal en respuesta a la solicitud del paciente, en su propio beneficio y por medio de la administración de un tóxico en dosis letal. Ahí estoy yo con toxicología, atenta acá a las cuestiones, ¿no? Pero esto sería como los puntos que en teoría, teóricamente, son los que se definen según un autor. Van a ver que hay un montón de, digamos, autores que trabajan sobre esto. Incluso les comenté que hay una docente abogada, ¿no?, que estaba trabajando en este tema y empezó hace poquito a dar clases ahí en la cátedra. Hay definiciones y clasificaciones bastante amplias, estas son algunas, pero las más aceptadas, ¿no? La activa es donde el médico realiza acciones que generan la muerte. La pasiva es donde se evitan, esto es, no es lo mismo accionar que evitar, ¿no?, que no hacer. Se evitan medidas terapéuticas que prolongan la vida. Suele estar más aceptada esta siempre que las medidas terapéuticas sean de carácter desproporcionado o extraordinario, ¿no?, siendo, en este caso, bueno, el término más apropiado, ortotanasia. Pero acá sería como un método extraordinario o desproporcionado para el caso el que se va a evitar. Y eso en general es, es como más aceptado, ¿no? Esto que me comentaba la compañera, bueno, no conectar a un respirador a una persona sumamente añosa. Bueno, a veces esa medida terapéutica le va a generar mayor daño y es totalmente desproporcionado y extraordinario para el caso. Y lo otro que pueden encontrar como definiciones son suicidios asistidos, aquel que se dispone y ejecuta el propio paciente. Y esto, bueno, es justamente en donde, digamos, las legislaciones tratan de evitar, ¿no? Porque sabemos que hay muchos sitios en donde se realiza esto y los pacientes terminan tomando esta decisión porque solicitan la eutanasia y no son aprobados, ¿no? Puede ser que lo realicen con asistencia o que el propio paciente lo realice, pero siempre es una decisión del paciente. Son enfermedades incapacitantes, no mortales. Y ahí está la cuestión, ¿no?, de mayor complejidad y creo que mayor debate también. Entre pasiva y activa es una vieja polémica, bueno, es una distinción en sentido estricto que no tiene relevancia desde el análisis ético, siempre que se mantenga constante la intención y el resultado
tan eutanasia es inyectar un fármaco letal como omitir una medida terapéutica que estuviera correctamente indicada cuando la intención y el resultado es terminar con la vida del enfermo. Esto dice Nino. Y para Villami Childress no hay distinción entre retirar o no iniciar un tratamiento, ni entre tratamientos ordinarios y extraordinarios, excepto en estas consideraciones que provienen de la evaluación costo-beneficio, que para ellos es importantísimo. Bueno, decíamos la directa e indirecta. La directa es suministrar directamente la droga letal con el fin de provocar la muerte. La indirecta es cuando el fármaco produce como efecto secundario la muerte, en caso de sobredosis o de analgésicos o cualquier fármaco. Se sigue la regla del doble efecto acá, digamos, teniendo en cuenta cuál es la consecuencia, ¿no?, del acto. Bien, acá no conviene denominar eutanasia a las muertes ocurridas pasiva o indirectamente, las cuales con frecuencia sí pueden ser consideradas de una buena práctica médica. Y en general, la muerte provocada, dice Sánchez González, es más cuestionable cuanto más involuntaria, activa y directa es, ¿sí? Parece que, bueno, provocar en ese caso es más cuestionable que dejar de dar un tratamiento que digamos, la evolución sería la muerte igual. Entonces acá el concepto que más se menciona en este tema es evitar justamente el encarnizamiento terapéutico, ¿no?, y los métodos futiles. Bien, avanza un poquito más. Acá está de las definiciones y clasificaciones, habíamos dicho voluntarias, ¿no?, donde la expresa el propio paciente, informado acerca de todo lo que, las consecuencias, lo que va a suceder, cómo, toda la información está. No voluntarias, sobre personas incompetentes, que es solicitada por terceras personas en beneficio de los pacientes que son incapaces en ese momento. Y la involuntaria, donde se impone contra la voluntad de la persona y se excluye de toda consideración ética porque sería homicidio acá, ¿sí?, cae dentro del homicidio. Después tenemos, bueno, son muchas definiciones, pero bueno, lo vamos a valorar globalmente, ¿no? Dentro de ellas también está la distanasia, que es la prolongación médicamente inútil de la agonía, que habíamos dicho, esto tampoco, digamos, es algo buscado por los profesionales o no debería ser buscado porque prolonga la agonía y el malestar, ¿no?, sin perspectiva de cura. Y esta es provocada por el encarnizamiento terapéutico. Y la ortotanasia, que es otorgar todos los cuidados y tratamientos para evitar el sufrimiento, pero sin provocarle directamente la muerte. Esto es lo que se considera como muerte digna. Bueno, y el otro es el abandono, donde ya no hay nada para realizar. Y acá tenemos algunos argumentos en contra de la eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Acá, digamos, son algunos ejemplos. Yo sé que ustedes tienen seguramente, digamos, estoy segura que están a favor o en contra, que hay un debate interno en cada uno acerca de si podría ser o no, digamos, algo a realizar. Lo que sí que dejamos bien en claro es que hoy no está legislado, no está permitido, o sea, digamos, legalmente no está permitido en nuestro país, y lo que sí está permitido son los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces acá algunos argumentos en contra: la prohibición moral de matar, ¿no?, desde la cuestión moral de no matarás, religiosa, ética. El argumento de la pendiente resbaladiza, que es permitir estas prácticas, habilitaría que se pueda prestar a ciertos abusos también de ella, ¿no? Que esto también se ve mucho en algunos casos en resonantes, ¿no?, en Europa sobre todo. Las obligaciones profesionales, que no es el rol del médico el de ayudar a morir. La alternativa posible son los cuidados paliativos. Están los otros médicos que dicen, no, pero hay una alternativa a esto, que es el cuidado paliativo. El acceso a los mismos debe ser garantizado, y en nuestro país está legislado el acceso a los cuidados paliativos, así que está disponible. La cultura del descarte, aquel que no sirve o que no es productivo, se vuelve un peso para la sociedad y se desecha,
Esto como que a mí me hace repensar mucho cuando hay ciertas cuestiones ahí de la sociedad, de bueno, esto no sirve más, ¿no? Atenta contra la dignidad humana, el ser considerado como el descarte. Bueno, en este curso tampoco tuvimos tiempo, porque bueno, vienen en una clase, pero hay un departamento de discapacidad en nuestra facultad, que yo los invito para que vengan a charlar y contarles un poco cómo se manejan, las consultas que pueden hacer ustedes y qué medidas toman con cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Pero pareciera que, bueno, que la cuestión de la discapacidad es la cultura del descarte. De hecho, ahora justamente esto está, digamos, muy candente en la sociedad, ¿no? Parecería que, bueno, que no sirve. El argumento eugenésico que no aplica la eutanasia voluntaria, la falibilidad de la voluntad. Entonces, ¿es posible que una autonomía genuina en este contexto? Eso también tiene que resonar un poco, ¿no? Los pacientes carecen de la capacidad mental para tomar la decisión de finalizar con su vida porque se encuentran inconscientes en algún punto, delirantes o bajo trastornos cognitivos. Entonces, en ese contexto no es pasible de realizar, o sea, tomar este tipo de decisiones, claramente. También puede ser que sea una elección inválida y ahí la justificación es Kant. ¿Se acuerdan? Al principio vimos las teorías filosóficas. El acto suprime al sujeto que ejerce una libertad, un fundamento en la decisión debe estar presente, debe poder fundamentar cuál es la decisión que se está eligiendo, por qué, cómo, cuándo, sabe o conoce las consecuencias. Error en el diagnóstico o pronóstico, ¿es posible que nos equivoquemos en el diagnóstico y en el pronóstico? Bueno, hay cierto margen de error en medicina que debemos tenerlo presente. La aparición de nuevos tratamientos, ¿no? Esto también. Bueno, hay enfermedades que son incapacitantes, pero que la medicina también está investigando al mismo tiempo que va evolucionando la enfermedad. Hay investigaciones, digamos, en ese sentido. Entonces, digamos, sería muy fácil solucionar con este tipo de medidas ese tipo de patologías y de actos, ¿no? Principio de la santidad de la vida, del laico de la sacralidad de la vida, ¿no? La cuestión religiosa acá también muy presente. La vida humana tiene un valor en sí misma y por lo tanto es inviolable, y esto es el principio de respeto de la vida física. Y a favor, estos son en contra, hay de todo tipo de argumentos. ¿Quieren agregar alguno que no esté mencionado acá? ¿O que alguno? No, yo quería agregar que me pareció interesante lo de la alternativa de tener cuidados paliativos, porque una de las cosas que yo vi durante mi cursada fue que la administración de morfina, por ejemplo, en el final de la vida del paciente está demostrado que, digamos, acorta la vida del paciente, ¿no? Pero al mismo tiempo es parte del cuidado paliativo porque hay pacientes que tienen dolor crónico y mucho dolor. Sí. Entonces, como que no es, digamos, eutanasia en sí misma, pero sí es dar un tratamiento que acorta la vida del paciente y también como que detiene como la prolongación del sufrimiento. Perfecto, sí, es así, tal cual como lo dijiste. O sea, esto es una postura, no quiere decir, justamente por eso hay tanto debate y los países, digamos, no se ponen de acuerdo y miren dentro de un mismo país tantos estados a favor y otros en contra y otros que todavía no están muy lejos de legislar esto. Así que sí, es importante. Lo que también me parece que es muy bueno para nuestra población en ese sentido es que tenemos una legislación para cuidados paliativos y eso lo debemos, digamos, utilizar, aprovechar. Y que muchos pacientes también desconocen, ¿no? Esto, entonces, bueno, ahí los equipos de salud los van a ir orientando, pero sí es importantísimo. Y además que justamente como está legislado puedan acceder a la medicación, que digamos, son costosas y en muchos casos no están disponibles o las obras sociales a veces tratan
tardan un montón en otorgarlos, o tipo de cuidados, no siempre son fármacos, pero es una enfermería, un médico de cabecera, lo que es internación domiciliaria también, es costoso. Bueno, y acá tenemos algunos argumentos a favor. Y le dice respeto por la autonomía, ¿no? El derecho de las personas a tomar decisiones que definen las propias vidas, de acuerdo a la concepción de lo que es una buena vida, ¿no? Cada uno de ustedes piense en lo que considera que es una buena vida para ustedes, que puede ser muy distinto a lo que considera un paciente, por ejemplo. Los Ana, terceros no perdón, deben, sí, una pregunta con la diapositiva anterior. acá. Me hace un poco de ruido que diga como el rol del médico no es el de ayudar a morir. En realidad, ¿Por qué? A ver. porque el rol del médico no es de alguna manera aliviarte a tu sufrimiento, o sea, como voy en pos de tu beneficio, no- y si quizás esa persona siente que no quiere recibir algún tratamiento o que necesita, no sé, por X motivo, el suicidio asistido, es súper controversial porque yo Sí. como médico tengo que acompañar a que pues no sufra, básicamente. Claro, a lo que apunta este ítem es que dentro de las obligaciones nuestras, digamos, que están legisladas, no está la posibilidad de ayudar en el sentido de provocar la muerte, ¿no? Por supuesto sí el de acompañar en ese estado, pero no el de provocarlo, que es a lo que apunta eutanasia, la provocación de la muerte para aliviar el sufrimiento. Esa es por eso es un argumento que, digamos, puede ser totalmente debatible, no está en todos los proyectos. Yo les conté y les envié una carpeta con todos los proyectos que supuestamente se están debatiendo en Cámara de Diputados, no en la comisión. Y que de hecho sé que se sumaron uno o dos más. Pero bueno, justamente ahí está, es que esto va en contra de la obligación que a vos te van a exigir como profesional de la salud. ¿Eh? O sea, sí, entendemos que es aliviar el sufrimiento. El tema es cómo. Vos podés aliviarlo dándole una sonda nasogástrica con alimentación y morfina o algún analgésico, y otra cosa es provocarlo con un fármaco, ¿no? Acelerar, digo, el proceso de la muerte. Y en la eutanasia lo que se apunta es eso para secundariamente aliviar el dolor, ¿no? Nada, son... Sí, claro, es como por ahí está redactado así, pero bueno, ahí creo que un poquito más lo desarrollamos. No es lo mismo el rol hacer que omitir, ¿no? O provocar. A eso es a lo que apunta, por eso son argumentos en contra, totalmente debatibles y cuestionables. No quiere decir que estemos todos a favor, yo de hecho no estoy a favor de todos estos argumentos. Y después están los que están a favor, que también son debatibles. A la gente que dice estoy a favor de que se te provoque esto, bueno, tienen que entender que hay un respeto de la autonomía, ¿no? Que el requerimiento como instancia más fuerte aún que el consentimiento, que hay un respeto por la dignidad humana, velar porque ningún ser humano sea sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y también tengamos en cuenta que capaz que para este tema también hay que pensarlo desde los derechos humanos, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es el concepto de dignidad humana como un derecho vital nuestro? Y qué consideramos dignidad humana cada uno de nosotros, ¿no? Yo ahora acá al final les dejo unas películas para este tema puntual porque sé que es un tema que, digamos, si les interesa algo de bioética o algo, o temas relacionados a la ética, este es uno de los temas más candentes. Y me parece que ahí sí, ser empáticos y ponernos en el lugar del paciente es clave y fundamental para entender por qué alguien quiere que le provoquemos la muerte, ¿no? O provocarse la muerte. Esa sería como una pregunta, decir, ¿por qué esta persona quiere tomar esta decisión? Que sería un acto irracional, ¿no? Pero bueno, hay que ahí ponerse un poquito y indagar un poco acerca de todo esto, si está respetando la autonomía, cuál es el requerimiento, si hay respeto por la dignidad humana,
También un argumento a favor es que la vida como un bien, una circunstancia que pueden hacer que no lo siga haciendo, vivir en esas condiciones no sea bueno para esa persona. Hay mucho debate y de hecho uno de los puntos en contra de provocar esto es en los estados de salud mental, ¿no? Ven cómo volvemos a esto, ¿no? La depresión, acá un argumento favorable sería que no invalida la decisión, ¿no? En general se propone que si vos estás transcurriendo un episodio depresivo tenés más tendencia a querer quitarte la vida, bueno, y eso sería algo a favor de la eutanasia. Acá proponen como que no invalidaría la decisión, porque en realidad esta podría ser una reacción esperable y no patológica. Yo ahí personalmente, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo. Creo que una vez que hay una enfermedad que tiene un tratamiento, ¿no? Digamos, claramente tienen que ser por pacientes en los que se descarte esto. Y de hecho, en las legislaciones que se aprobaron en muchas excluyen pacientes con depresión o, digamos, tienen que tener un tratamiento o varios tratamientos previos, ¿no? O sea, ahí ese punto también está bueno para pensar, bueno, qué paciente no podría ser incluido dentro de esta medida, ¿no? De esta decisión. Perdón, Sí. con respecto a lo que acabas de decir de salud mental, yo me acuerdo que hace unos años se había hecho como viral una chica influencer joven que tenía mucha patología psiquiátrica, tenía creo que bipolaridad y no me acuerdo exactamente ahora qué tenía, pero que lo que pasó fue que ella tomó la decisión de ir a un país en donde la eutanasia es legal y bueno, Sí, y provocarla, sí. provocarla. Eso es haciendo, me acuerdo que el país, por ejemplo, era Suiza. Claro, eso te iba a comentar, depende de la legislación. Acá entra en juego ya cuestiones internacionales. Hay países en donde está legislado de una forma y hay otras donde no se tiene en cuenta. Hay que ver, yo no leí la legislación en Suiza cómo es, te soy sincera, a ver qué consideraron ahí, ¿sí? Si consideran, no sé, un tratamiento de depresión que fracasa y ya puede tomar esta decisión y pedir la eutanasia legalmente. En los últimos en el de España y de Colombia, los excluyen. En muchos lugares lo excluyen directamente, con ese diagnóstico provocar la eutanasia. Por eso, bueno, ahí entramos en la letra chica, cuando yo digo, bueno, hay que ver ahí con una lupita y ver, bueno, ¿y quiénes no pueden tomar esto? O no están dentro de la legislación, ¿no? Que puedan, digamos, recibir esto. Bueno, y acá también, ¿no? Los cuidados paliativos, proponen los que están a favor, no son una panacea y no todos los pacientes quieren recibirlos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Saber que se tiene la opción, o sea, que esto es posible, ¿sí? Y que en una sociedad secular y pluralista, este punto es clave, nadie tiene el derecho de imponer la concepción particular de lo que es una buena vida, ni siquiera el Estado. Bueno, esto es uno de los argumentos más a favor, ¿sí? Es muy común esto que comentó la compañera, que pacientes que tienen determinadas enfermedades viajan a otros países y toman este tipo de decisiones, ¿sí? Este es un ejemplo, 2014 padecía cáncer cerebral, glioblastoma multiforme, en abril los médicos le pronostican 6 meses de vida, cambia el domicilio a Oregon, a uno de los estados donde está permitido el suicidio asistido. ¿Sí? Bueno, y como esos hay, pero muchísimos casos. Tiene que haber un requerimiento y consentimiento. En los casos en los que está legislado, por supuesto no estamos hablando de acá, pero sí quiero que tengan la información. Y acá un poco todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía, consentimiento informado, que es un proyecto vital para la persona, esto que a veces nos cuesta, ¿no? Pensar, y los psicólogos, sobre todo en la parte de salud mental, sí hacen mucho hincapié en, bueno, ¿cuál es el proyecto vital, cuál es el proyecto de vida que tiene esta persona? Y qué considera como dignidad y buen vivir, ¿no? Esto es importantísimo. Esto se los dejé acá porque no hay muchos
encuestas e información, pero este que es de Pulsar UBA, justamente en el marco de la universidad, hicieron un tema de encuestas sobre temas que, digamos, son importantes para la sociedad en ese momento. Y a mí me llamó la atención también que justo eran temas de bioética, como eutanasia, adopción monoparental, alquiler de vientres, ¿no? Como estos temas que son dentro de la sociedad los que más le interesa a la sociedad que se realice un debate y si están de acuerdo o en desacuerdo de ellos. Uy. ¿No? Acá la primera sobre eutanasia, si se permite a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas, ¿sí? Que es lo que estábamos charlando hace un ratito, si dos personas del mismo género pueden adoptar, a personas que puedan alquilar vientres o tener hijos, la ley del aborto, ¿no? El trabajo sexual si es legal, bueno, un montón de cosas. Bueno, acá miren, consumo de marihuana si se legaliza o no. Bueno, temas que está, o sea, en realidad lo que quería transmitirles es esto, de que es un tema que a la sociedad le interesa que se siga debatiendo, y por eso es que se presentaron estos proyectos de diferentes partidos políticos, que se los envié por mail para que también tengan un poco de información de qué es lo que va a tratar cada uno. Importantísimo, yo les recomiendo, si agarran los proyectos, que vean cuáles son las condiciones, ¿no? Cuáles son los argumentos, y algo que no en todos los proyectos es igual, que es justamente la edad también, ¿no? Este es uno de los casos más conocidos en nuestro país, que es el de Alfonso. Acá tienen también la documentación, les envié unas notas. Hay pasos, por ejemplo, en España, que está legislado, hay pasos para pedir el procedimiento de eutanasia, son requisitos todos estos pasos, y no es que tampoco es algún procedimiento que sea rápido y express, sino que llevan un montón de evaluaciones, entrevistas, evaluaciones con salud mental pueden solicitarse también, manifestaciones de voluntad, firma de documentos, o sea, es un procedimiento bastante extenso, ¿sí? Todas las perspectivas de derechos humanos, todas las declaraciones y tratados internacionales sobre los derechos humanos promueven, protegen y garantizan la vida, condiciones de vida del ser humano, y se basan en los principios universales de igual valor y dignidad humana, en la autonomía y en el respeto por la diversidad cultural. Así que todo esto es importantísimo que podamos definir qué es una vida digna, ¿sí? Una vida digna de ser vivida. Eso va a cambiar conforme culturalmente nos desarrollemos, y los conceptos y valores que tenga cada persona. Si esta definición es individual, subjetiva, pero todos tenemos un concepto de qué es de una dignidad o cómo, vamos, se vive de una forma digna, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones ponen en debate el tema de la eutanasia. Y hay legislación internacional, esto que les contaba, acá tienen Países Bajos, Bélgica, estos son los primeros en legislarlo en el 2002, tampoco hace tanto, miren. Eutanasia y suicidio asistido. Canadá, Estados Unidos, no está permitida la eutanasia, pero sí hay algunos con suicidio asistido, algunos estados. En Suiza no hay ley que castiga al suicidio asistido. Y por acá, bueno, Países Bajos, a partir de los 12 años, esto me parece que es algo importante, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza permiten la eutanasia por enfermedad psiquiátrica, esto que charlábamos, bueno, no en todos lados está legislado de esta forma, Y en Bélgica prefirieron la noción de capacidad de discernir del menor y quitaron del proyecto el sufrimiento psíquico insoportable en menores. Acá en los mapas van a ver dónde está permitido el suicidio asistido, la eutanasia, y algunos de los países en donde está en debate también, acá los que los han legislado en el mundo. Bueno, en esto tienen un montón de información en la web para leer, buscar. Me parece un tema súper interesante, un tema que ustedes van a seguramente tener más como proyección en los próximos años, más información, mucho más debate, las personas están más informadas acerca de esto, entonces van a empezar a demandar un poco más a la sociedad y a los médicos. Entonces es muy fundamental que nosotros estemos preparados para esto, ¿no? Que tengamos
una mínima información acerca de qué se debe, qué no se debe, qué se puede, qué no se puede y lo que está legislado. Y acá les dejo el trabajo en grupos, ¿sí? Que es elaborar un caso clínico del tema final de vida, describir si el comité indica cuidados paliativos o no, por qué, formular un debate, una narrativa en torno a la solicitud del paciente y la familia con algún argumento a favor y en contra, buscar en la web una noticia donde se trató el tema final de vida o video, cuál es la postura religiosa acerca de eutanasia, y repasar, esto es para que ustedes repasen todos estos conceptos y temas para el momento del examen. En algún momento que tengan libre, ganas o tiempo el fin de semana, tienen para ver algunas de estas películas. Recomiendo las primeras dos, Mar Adentro y ¿Conoces a Jack? Está buenísima. Esta habla sobre, esta es española, Mar Adentro, es súper conocida, ya tiene varios años. Y esta es un poquito más nueva y habla sobre justamente en estos lugares, en estos estados en donde se legisló, cómo fue la historia del primer médico en Estados Unidos que empezó a trabajar este debate, ¿sí? Y Mar Adentro es la mirada desde, mucho más empática desde el paciente. Son basadas en casos reales las dos, a mí me parecieron muy buenas, y el resto se las recomiendo, también son excelentes. Acá no está una que ganó hace 2 años un Oscar también por este tema. Bien, voy a dejar de compartir. Por acá. Bueno, sí, la guía que les envié con las preguntas, yo el otro día me quedé un ratito con algunos compañeros y es lo que les envío para que no me la tienen que contestar a mí, es para que ustedes tengan esa guía y es muy probable que, digamos, que de toda esa guía yo tenga muy en cuenta también todos los temas que se han repasado, ¿sí? Y que se evalúan. Esos son todos los temas que entran en el examen y que, vamos, han tenido para poder, a ver, un momento acá, ¿qué me dice?